Muy buenos días, les damos una bienvenida muy especial a otra conversación Aroa. En esta oportunidad tenemos a Carlos Mauricio Bueno. Carlos Mauricio Bueno es comunicador social con especialización en gerencia social, experiencia en dinámicas y ejercicios de bienestar en entornos laborales y educativos, certificado en mindfulness, es maestro Reiki, es coach de vida en formación, columnista y tiene también experiencia en creación de estrategias de bienestar. Carlos Mauricio, bienvenido. Hola, hola Germán, muchas gracias por permitirme pues ser parte de este espacio con vos el día de hoy. Bueno, Carlos Mauricio, les cuento que Carlos Mauricio viene trabajando en todos estos temas también de desarrollo del ser, de búsqueda de conciencia, de desarrollo de sí mismo, y Carlos Mauricio ha diseñado algo que era llamado las 21 enseñanzas para andar ligeros de equipaje. ¿Así es? ¿Está bien o me equivoco? Correcto, ¿Está bien, correcto? así, Bueno, perfecto. está muy bien. Entiendo que esto tiene, digamos, un origen, tú ahorita nos cuentas, pero entiendo que esto tiene un origen en un viaje que hizo Carlos hace algunos años por toda Latinoamérica. Y bueno, de ahí como que surge esta idea de él trabajar en esto. Ha hecho un libro también al respecto. Entonces, bueno, Carlos, pues quiero que nos cuentes así, aprovechemos este espacio para que nos cuentes un poco más en profundidad qué son las 21 enseñanzas para andar ligeros de equipaje. Vale, Somos todos. muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Bueno, las 21 enseñanzas para andar ligeros de equipaje o el manual del caminante es un libro que escribí ya hace unos 8 años y básicamente es testimonio del aprendizaje, de esa búsqueda interior, de esa búsqueda desde este plano terrenal que diría yo tenemos todos, pero pues específicamente basada como en aquellas experiencias que yo he tenido, pero también más allá de eso es como esa inquietud por saber qué hay más allá de este plano. ¿Sí? Entonces, desde el interior, desde lo espiritual, que es aquello a lo que nosotros le tenemos que apostar para transformarnos y para evolucionar. Entonces, yo siempre digo que las 21 enseñanzas son como síntesis de aquellas experiencias que marcan el camino que uno recorre en el día a día y pues específicamente ese camino que yo he ido recorriendo y que me ha dejado a mí pues tantas experiencias. Algunas evidentemente un poco duras, un poco complejas, pero también cómo se aprende a través de estas experiencias y nos fortalecemos interiormente. Y creo que de ahí salen muchos insumos también precisamente para poder escribir o para poder transmitir a otras personas desde el propio testimonio. Entonces, estas enseñanzas están muy marcadas también por lo que yo siento, por lo que yo vibro, es desde mi propia experiencia y en algún momento sentí que era importante pues compartir como con otras personas también esto que yo estaba viviendo, esto que yo estaba sintiendo, quizás algunas personas se puedan sentir identificadas con ellas. Ok, te hago una pregunta. ¿Por qué 21? ¿Por qué ese número? ¿Por qué no 20, 19, 10, 8, 7? ¿Por qué 21 enseñanzas? Bueno, digamos que para mí el 21 ha sido como un número mágico, ¿sí? Un número con el que yo vibro y en algún momento incluso cuando yo me senté a escribir, yo empecé como a soñarme como con esas experiencias que me habían marcado y que como soy comunicador social y además me gusta escribir, pues que era bueno como compartirlas. Y en ese momento, estoy hablando hace ya varios años, hacerlo a través de Internet. Entonces, específicamente del Facebook. Entonces yo empecé a escribir 5 enseñanzas, las compartí, 7, 8, y en algún momento eso se fue como expandiendo y me fueron llegando muchas ideas y empecé a escribir y a escribir y a escribir. Entonces fue como bien interesante porque en un momento me di cuenta de que ya no eran ni 5 ni 10, sino que eran 21 y que cuando llegué a ese número, ahí era donde yo tenía que de alguna manera como parar, porque era el número mágico, el número con el que yo vibraba. Y pues fue como una experiencia bien bonita, bien reveladora también. Además de que el 21 está asociado también, y hay como varias, digamos, estudios sobre ese tema que para
tener un hábito en nuestras vidas, hay que realizar una actividad durante 21 días. Entonces, ¿cuál es la invitación a la que yo hago también desde el libro y desde el prólogo? Como a leer una enseñanza por día y ir trabajando en cada una de ellas también, que me parece que es bien importante. Y aquí, que es interesante y que es, diría yo, como lo complementario, que no solo hay una enseñanza, sino que cada enseñanza tiene una reflexión, una cita célebre que alguien más ha hablado sobre el tema, tiene unos ejercicios que son prácticos, sencillos desde la cotidianidad. Y al final de cada uno de estos hay como una reflexión final que la hace el caminante, que en últimas es el protagonista de esta historia. Entonces, ese Así es. caminante va haciendo el recorrido durante 21 días, durante 21 pasos también. Y aquí lo bonito es que cada enseñanza se entrelaza con la otra, digo yo, como parte de un rompecabezas, basándose en una única lección de vida que se resume en el amor también. Además, desde la neurolingüística, desde el Reiki, también el número 21 tiene como un significado importante también, precisamente como asociado mucho a eso de crear hábitos. Entonces, eso diría yo, pues que es como el resumen, lo que generó que fueran 21 enseñanzas y no menos ni más. Te entiendo entonces que esas 21 enseñanzas, digamos, si yo las voy a aplicar, tienen como una secuencia. Sí, 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 sí. Lo ideal sería que se tomaran como una secuencia, porque incluso lo interesante y lo bonito también fue que cuando se empezaron a escribir, me di cuenta de que iban en un orden sin yo proponérmelo, pero que cada una iba retomando algo más de las anteriores también. Pero de igual manera todas están entrelazadas, ¿no? Quizás se pueda leer la enseñanza número 17 y después la 15 y después la 3, pero diría que una buena recomendación sería leerlas como en el orden en el que están. Muy bien, bueno, cuando uno crea algo, digamos, cuando uno se sienta a crear, a diseñar, a desarrollar algo y tiene, digamos, varias, y resultan varias ideas o varias cosas, pues generalmente uno siempre dice, esta me parece, digamos, que es mucho más importante, o esta me parece que es mucho más diciente, o mucho más profunda, o mucho más efectiva. Eso es como el tema de los hijos, o le preguntan, ¿usted tiene varios hijos? ¿A cuál hijo quiere más? En este tema de las 21 enseñanzas, digamos, ¿hay algunas de esas 21 que tú destaques, que tú digas definitivamente, esta me parece súper profunda, me parece súper enriquecedora, digamos, ¿sí? Obviamente que las 21 son importantes porque hacen parte de ese gran conjunto, pero vuelvo y te digo, generalmente una veces dice, no, para mí estas dos de estas tres son así súper poderosas y que de pronto nos quisieras contar así como para dejarlo a uno ahí medio iniciado y seguir indagando en el tema. Sí, 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 me gusta mucho esa pregunta. Incluso fue una reflexión justamente a la que llegué ayer, como de, bueno, son 21 enseñanzas, todas son importantes, todas están entrelazadas, pero si en algún momento quizás me tocara compartir por cuestión de tiempo como algo específico sobre alguna de ellas, como que diseñé algunas muy puntualmente y diría que la primera me parece a mí que es fundamental y es soy un ser de luz viviendo una experiencia humana, como trascendemos, vamos más allá, como de reconocer que más allá de este cuerpo físico, pues también somos seres espirituales, seres que estamos trascendiendo. La segunda me muevo en dos energías, la del amor y la del miedo, me parece que es fundamental cómo aprendemos nosotros a movernos y a cuestionarnos también cuando estamos ante una situación difícil. Y hay una pregunta que a mí me marcó muchísimo del libro Conversaciones con Dios hace muchos años, y es ¿qué haría el amor? Y eso es como aplicarlo a todas las circunstancias de nuestras vidas también. Ante una situación compleja, ante una situación en donde siento miedo, donde siento culpa, donde siento un bloqueo, ¿qué haría el amor? Y ese amor me mueve hacia dónde? Hacia la tranquilidad, hacia la felicidad, hacia la paciencia, el respeto por el otro. Y los miedos, pues, hacia dónde normalmente pues, nos están llevando, a sentir la ansiedad, a sentir esos juicios hacia el otro. Entonces, ¿cómo aprendo yo también a equilibrar o más
aprovechar esa energía amorosa en la que nos movemos para poder también trabajar esos miedos, ese lado oscuro que todos tenemos de alguna manera, pero que también lo podemos transformar y que hace parte como de este proceso justamente en el que estamos en la vida, y es cómo logramos a través de esas pruebas, de esos desafíos, a través de eso que nos genera ese ardorcito en el estómago, cómo podemos transformarlo y como después sentir como, wow, caramba, tuve un desafío, pero logré pasar esa prueba y soy un mejor ser humano también. Hay un tema que yo diría que es muy transversal y es la experiencia del presente, del aquí y el ahora también. El querer es crear, como cuando yo creo en mí, en mis capacidades, pues puedo lograr todo aquello que yo anhelo, aquello que sueño también. La importancia de de la escucha activa, la importancia del perdón, la meditación como una mágica aventura también, cómo aprendemos a cerrar los ojos, a respirar, pero gozándonos esa experiencia también, no como algo aburridor, y hay muchas herramientas para hacerlo. Para mí hay un tema que es importantísimo y que funciono mucho con esa palabra y es fluir, ese confiar en el universo. Entonces aquí pues de alguna manera también diría yo de manera transversal trato ese tema desde la confianza, del fluir, el poder de las palabras, de los pensamientos. Las 21 enseñanzas diría yo que abarcan de todo un poco, y esta mañana justamente hay un tema que he venido trabajando ahora último y que caí en cuenta de que no estaba en las 21 enseñanzas y digo yo, caramba, ¿qué, qué vamos a hacer? Y es Van a el ser tema del 22. agradecimiento. ¿Cómo? Van a ser 22. Sí, sí, no, yo no sé cómo voy a hacer, pero sí me parece que el agradecimiento es algo que es fundamental y que también nos libera muchísimo. Cuando aprendemos a agradecernos a nosotros, agradecerle a los demás, cuando esas palabras se convierten pues en algo tan importante, porque desde el poder de las palabras y los pensamientos, digamos, abarco ese tema del agradecimiento, pero creo que es un tema como tan amplio, tan hermoso, que también merece escribirse mucho más sobre él. Sí, es que en ese tema del agradecimiento, yo siento que a veces se nos vuelve un paisaje muchos beneficios o bendiciones, o como lo quiera la gente llamar desde su filosofía, y es que estamos llenos, digamos, de muchas cosas que nos generan un muy buen nivel de bienestar, pero en el transcurso del tiempo se nos va volviendo como paisaje y perdemos esa sensación, esa capacidad de agradecer eso que está ahí y que solo lo venimos a notar, digamos, en el momento en que de pronto nos hace falta. Entonces como que sentimos, ay, me doy cuenta de que me faltó esto que lo tenía, pero lo tenía y no lo reconocía, no lo valoraba como tal, ¿no? Cuando lo tenía. Entonces, tenemos, me parece a mí, mucha más facilidad y tendencia a enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en lo que nos gustaría que fuera, que pasara o que pudiéramos llegar a tener, y perdemos un poquito la noción de agradecimiento, como dices tú, respecto de todo aquello que la vida nos da, ¿no? Que la vida nos tiene ahí para nuestro disfrute y disposición, y perdemos inclusive, diría yo a veces, la capacidad de, más allá del agradecimiento, también la capacidad de sorprendernos con muchas cosas sencillas que son totalmente disfrutables, ¿sí? Y que nos brindan una inmensa cantidad de gozo, digamos, pero no lo valoramos. Entonces yo creo que sí, creo que desde esa perspectiva el agradecimiento es fundamental. Bueno, cuéntanos, así como en resumen, qué es andar ligeros de equipaje para ti? ¿Qué es andar ligeros de equipaje? Bueno, retomando como estas enseñanzas que te compartí ahora, ¿Ah? yo lo resumo de la siguiente manera. Por un lado, creo que una de las cargas más grandes que nosotros tenemos son los juicios, ¿sí? Cuando no estamos Ujú. reconociendo en el otro su humanidad, sus propias experiencias. Entonces, cuando yo logro soltar esos juicios hacia el otro, cuando lo veo con respeto, lo veo con amor, con compasión, creo que esa carga que tenemos acá, que es simbólica, porque es una carga que físicamente también la vamos sintiendo en nuestro cuerpo, en nuestra espalda, nos vamos a ir sintiendo mucho más
livianos, justamente, de equipaje también. Entonces es como ese reconocer que en esencia todos somos iguales y que venimos a vivir experiencias muy diferentes desde este plano. Entonces aprender a soltar esos juicios y dejar que cada persona también viva su vida desde sus propias experiencias, desde sus propias vivencias. Otra carga que considero que es de esas que de alguna manera son muy pesadas, son los miedos, los bloqueos, las culpas, esas culpas que vamos acumulando incluso desde niños también y no nos damos cuenta. Y es muy interesante y muy bonito como cuando hacemos esa reflexión de todo eso que no nos permite justamente andar como más ligeros de equipaje por la vida y empezamos a transformarlo y cómo la vida también se nos va volviendo más sencilla. Esas Ujú. culpas, esos miedos, esos bloqueos nos atan muchísimo al pasado, no nos permiten vivir en el presente, nos crean ansiedad, ese ardorcito en el estómago que no nos permite conectarnos con esta experiencia tan bonita que es el presente, que en últimas es un regalo maravilloso que nos está dando la vida. Otra de esas cargas, diría yo, que son como bastante grandes que no nos permiten andar ligeros de equipaje, es no reconocer como la divinidad que habita en mí y cuando no me amo, cuando no creo en mí, cuando no creo en mis capacidades, en mis fortalezas y me apunto mucho más hacia las debilidades. Cuando yo logro ese trabajo interior que no es nada, nada fácil, ¿sí? Y sobre todo que creo no nos enseñaron a amarnos a nosotros ni en el colegio, ni en ningún lado tampoco. Fue algo que de un tiempo para acá, de unos años para acá, como que empezó a trabajarse y no fue nada sencillo porque en últimas nos enseñaron fue siempre amar al otro, amar hacia afuera, pero bueno, y ese amor hacia mí mismo, ¿qué hago yo para fortalecerlo? ¿Qué hago yo para creer en mí, en mis capacidades? Y desde mi experiencia personal puedo decir que cuando me di cuenta de eso, que fue un momento bastante confrontante de mi vida, hace muchos años, darme cuenta de que no me amaba y que uno creía que sí. Entonces empezar a trabajar eso creo que fue un gran alivio para mí también. Y no porque yo ahora diga soy el que más se ama a sí mismo, porque creo que es algo de todos los días y desde esta experiencia siempre vamos creciendo. Pero bueno, considero que es bien, bien, bien importante ese amor propio también. Cuando perdonamos de corazón, soltamos cargas muy, muy grandes, ¿sí? Cuando aprendemos desde la compasión, desde el amor, reconocer las fallas del otro. Pero diría yo también, y en la misma línea de lo que estaba participando ahora sobre ese amor propio, es cómo me perdono yo, que hay que partir desde ahí y precisamente cómo me perdono todo eso que he venido acumulando desde antes, esos miedos, esas culpas, y reconozco pues mi divinidad, que soy un ser que está en constante evolución y que estoy aquí justamente para eso también. Y diría que ya para terminar, una de las cargas más grandes que no nos permiten andar livianos de equipaje son los apegos por lo material, pero más allá de eso también es ese apego quizás a veces a relaciones que ya cumplieron con su misión, puede ser una relación de pareja, los amigos, tanta gente que ha estado a nuestro alrededor, los trabajos también, a veces como que nos apegamos a un sitio y no nos damos cuenta que la vida tiene para nosotros cantidad de oportunidades adicionales, que hay mucha gente también que está esperando a que nosotros nos encontremos con ellas en el camino. Entonces creo que este es un apego como bien importante, ¿sí? Que hay que soltar y definitivamente cuando soltamos nos permitimos fluir con la vida también y permitir que la vida nos entregue nuevas experiencias de aprendizaje y de crecimiento. Me quedo con esto de lo que me acabas de decir. Esto de andar ligero de equipaje es buscar estar cada vez un poco más libres de juicios, culpas, apegos y acogernos un poco más en el amor y en el perdón. Es más o menos lo que puedo quedarme con lo que tú me acabas de decir. Me ¿Sí? gusta, me gusta, me gusta esa Bueno, síntesis. anótalo ahí, pues. Cuéntame una cosa, ¿qué tuvo que ver o cómo fue esto del viaje por Sudamérica en este tema de las 21 enseñanzas? ¿Por qué el viaje por Sudamérica, digamos,
te lleva a todo esto? ¿Ya habías pensado en esto anteriormente? ¿Era una idea que te había dando vueltas en la cabeza y se potencializa en ese viaje? ¿O fue una cosa que surgió definitivamente en ese viaje? Tal cual, tal cual. Digamos que las 21 enseñanzas ya estaban escritas como en un borrador, ¿sí? Ya había mucha información sobre eso, incluso yo me imprimo unas hojitas por lado y lado, hago fotocopias de eso, las meto en mi mochila cuando salgo al viaje y por donde yo voy pasando, por donde voy llegando también, cuando me encuentro con alguien que siento que sería importante compartirle como aquello que he escrito, entonces le dejo como legado la hoja impresa con las 21 enseñanzas también. Como digo yo, era un borrador, pero el viaje para mí fue fundamental porque ¿qué pasa? Yo salgo a viajar 3 meses por Sudamérica, me voy con mi mochila, me voy solo y en un viaje de estos uno todo el tiempo se está retando y todo el tiempo está venciendo miedos. Pero ¿qué pasa y qué es lo bonito acá también de esto? Que uno aprende a fluir con la vida, porque hay un mapa como que está trazado y un recorrido trazado, pero en la medida que uno va bajando, ¿sí? Haciendo el recorrido, salí desde acá, desde Cali. También si en algún momento alguien me dice, ¿cómo no vas a conocer este sitio? Desvíate por acá. Pues yo me permito fluir y lo voy haciendo y es una experiencia maravillosa porque conocí sitios increíbles por todo el continente, pero también fue como empecé yo a desafiarme y cómo me permitió crecer y me dio muchos más insumos para poder sentarme después a escribir el libro, porque evidentemente el libro no se refiere solo como a esa experiencia de andar ligero de equipaje, con una mochila, salgo de viaje, sino que es de la propia experiencia de la vida también. Entonces, ¿cómo hago yo para viajar, sí? Físicamente a un sitio, pero sí mi mochila es mucho más liviana en cuanto a todo el contenido que le estoy metiendo, pero también desde aquellas situaciones que me doy cuenta que debo cambiar en la vida. Entonces, yo resumo esta experiencia desde aquello que me dejó a mí con como con unas frases que para mí como que marcan ese recorrido, ese viaje y cómo fue esa experiencia. Entonces, para mí, ¿qué pasó en este viaje? Se fortaleció la intuición, definitivamente. También fue como dejarme guiar por el ser interno, dejarme guiar por las personas que me iba encontrando en el camino, que fueron muchas y maravillosas, que me dejaron grandes experiencias, grandes lecciones de vida también. Dejarme sorprender por la vida, que ahora hablabas de eso también. Y es esa capacidad de asombro que en la medida que vamos creciendo como que la vamos perdiendo. Entonces, como a través de estas experiencias bonitas de la vida me dejo sorprender, porque evidentemente cada sitio que llegaba era una novedad para mí también en todo sentido. Entonces, creo que esto es bastante, bastante importante. Me permitió ser totalmente flexible, ¿sí? Esta experiencia, como lo decía yo ahora, si hay que cambiar de ruta, pues cambiamos de ruta también. Y definitivamente creo que hay algo importante, como le decía hace un rato, es transversal y es aprender a vivir en el presente también, a confiar en el universo. Cuando yo salí al viaje, yo salí con mi mochila, yo no tenía ni la remota idea de cuánto tiempo me iba a demorar. Y la gente me preguntaba, yo como me puedo demorar un mes, me puede demorar un año o puede que me quede en algún sitio viviendo un tiempo. Evidentemente fueron 3 meses, pero 3 meses súper, súper enriquecedores que creo aportaron muchísimo pues a mi crecimiento personal, crecimiento profesional incluso. Es un crecimiento integral cuando uno se decide a vivir todas estas aventuras y pues que es la propia aventura de la vida también, ¿no? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde puede uno conseguir el libro, Carlos? Bueno, digamos que en este momento el libro está en una etapa de diseño. Con Ok, un amigo estamos justamente ya en ese proceso, porque mi idea no es solo como sacar el libro y que tenga un contenido, sino que para mí lo visual es súper, súper, súper importante también y que las personas
a través de esa lectura también se puedan como sentir identificadas con los gráficos, con la diagramación, con todo eso que hace parte también pues como de esta experiencia, de los sentidos que para mí es clave y es fundamental. Entonces, digamos que a la par que se está diseñando ya esta versión que es para adultos, también se está diseñando una versión para niños que ya está escrita, Qué que bien. es como una hijita de las 21 enseñanzas, pero en este, digamos como en este reto también, yo trabajé muchos años para una ONG internacional justamente que trabaja por los derechos de los niños, entonces creo que también quedé como con un compromiso de que era importante todo aquello que se le estaba transmitiendo a los adultos, poder hacer un ejercicio con los niños. Entonces, aquí además de hablar de temas espirituales, de conciencia para ellos en un lenguaje que lo puedan entender, también estamos hablando de temas como el bullying, de la gestión de las emociones, de los derechos de los niños. Es un trabajo muy bonito que me permitió sentirme como muy conectado, pues también como con esa experiencia que uno hubiera querido de niño y que le hubieran dicho las cosas de otra manera. Entonces, pues fue como bien interesante. Entonces, digamos que eso está como en proceso en Entonces este te cambio la momento. pregunta. Eh, ¿Para cuándo tienes tú pensado lanzar ese libro? ¿Para cuándo esperamos lanzamiento? Si todo sale como los tiempos Ajá. están programados, digamos que para mediados de noviembre Muy estaría bien, pues como. eso es un compromiso además, o sea que ya anima todavía a mover toda tu energía para que definitivamente en noviembre los que vean esto y estemos interesados, estemos atentos. Sí, total, total, total. Y además de eso, pues en este momento, a través de mis cuentas, sobre todo, pues de Instagram, en el Facebook personal, también me muevo mucho con todo este tema de hacer posts, estoy haciendo reels, justamente sobre todos estos contenidos que están en las 21 enseñanzas. Y como digo yo, pues creo que lo clave aquí es como fluir con este proyecto y siento que las experiencias, que las circunstancias, que las personas que deben llegar como para apoyar este proceso, siempre están justamente como llegando y hacen que esto sea cada vez como más enriquecedor y que no solo sea un proyecto mío, sino que también muchas más personas se están involucrando en él. ¿Y has pensado de pronto, tienes pensado, o estás diseñando, bueno, tienes en mente diseñar algún proceso, algún proyecto, algún formato, digamos, como donde pudieras ofrecer el tema de las 21 enseñanzas, algo así, pues como compartir en un seminario, no sé, en un programa de X cantidad de horas, que la gente pudiera inscribirse y de la mano tuya, digamos que eres el fundador, pues, de esto, el hacedor de esto, el creador, la gente pudiera tener ese proceso de retroalimentación de manera directa sobre el tema de las 21 enseñanzas. Sí, 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 no, justamente, digamos que es como uno de los sueños que yo tengo con las 21 Ujú. enseñanzas y que me visualizo compartiéndola con muchas personas también en un auditorio, con mi presentación, contando mi aventura por Sudamérica también, como ese paso a paso del recorrido, pero como cada paso también con una enseñanza en cada una de estas partes que visité porque sincrónicamente el viaje por Sudamérica fue en 21 pasos también y no era algo que estuviera programado. Aquello para mí fue como muy significativo y como que me daba como más esa certeza de que evidentemente el número clave ahí era el 21 también y me ha movido y me ha marcado muchísimo. Incluso en la organización en donde estaba también creé unas estrategias hijas de las 21 enseñanzas sobre ejercicios, sobre tips para trabajar en el aula de clase con docentes y estudiantes, para trabajar con el staff en donde estaba yo trabajando también y para trabajar con familias. Entonces fueron como 21 ejercicios para abordar desde cada uno de estos contextos. Entonces esas 21 enseñanzas, digamos, como que ha sido bastante positivo en el sentido de que ha logrado como multiplicarse aquello que en algún momento surgió desde mi experiencia personal y de vida también. La pregunta del millón, ¿qué ha representado para ti
las 21 enseñanzas en tu vida? ¿Cuál ha sido el impacto que has logrado a través de esas 21 enseñanzas? Creo que definitivamente fue como llegar a un punto que siempre había soñado. Bueno, yo estudié comunicación, me gusta escribir, he trabajado como columnista para algunas publicaciones impresas, para páginas web también, pero siempre era como ese sueño de querer hacer algo más y de escribir un libro. Entonces, es como esa satisfacción también de que, caramba, tengo un material en mis manos que fue fruto de mi vida, de mis propias experiencias y lo que comentaba hace un rato, escribo sobre lo que vibro ahí también, entonces creo que ahí se resume como bastante bien lo que ha sido mi experiencia por este plano. Tengo muchas más experiencias que quisiera compartir, que quisiera escribir sobre ellas. Desde hace algunos meses tengo la oportunidad para escribir para una página web y pues bueno, eso también ha sido bastante enriquecedor para mí. Evidentemente, me gusta como soñar que esto de las 21 enseñanzas me permite a mí vivir mi vida más ligero de equipaje. Toca ser muy coherente también y creo que ese fue uno como de los grandes miedos durante mucho tiempo de cómo eso que yo escribí en algún momento, muchas de esas enseñanzas me cuesta trabajo aplicarlas en mi vida, pero también me di cuenta después ya como cuando solté esas cargas, esos cuestionamientos, caramba, pues es que este es el camino del día a día, tengo que vencer esos miedos, eso que está escrito ahí evidentemente ha sido una enseñanza para mí, pero muchas de esas enseñanzas pues definitivamente tengo que seguir trabajando en ellas y ese es el reto del día a día también y cómo ser coherente con aquello que escribí, que no es a veces nada fácil también, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué sigue para las 21 enseñanzas? ¿Qué viene después de esto? ¿Qué sigue? Bueno, definitivamente el sueño de publicar el libro, primero digital, ambas versiones. Las 21 enseñanzas, como digo yo, tienen muchos hijitos, muchas hijitas, otras estrategias. Quiero seguir trabajando sobre ellas también para poder quizás llegar como a algunas personas de manera específica también. Y bueno, creo que eso es lo que sigue a las 21 enseñanzas y seguir publicando a través de internet, los posts, los reels, como me preguntabas hace un rato, también poder llegar en algún momento a compartir de manera presencial estas enseñanzas con muchas personas. Entonces, creo que de aquí en adelante puedo decir que las 21 enseñanzas para andar ligero de equipaje son aquello que me va a mover y me va a motivar a mí a hacer todo lo que estoy haciendo en la actualidad, en mi vida también, porque hay otros proyectos que van muy de la mano con este tema que en su momento ya también los estaré compartiendo. Entonces, eso me gratifica mucho porque sueño con esto todo el tiempo y todo el tiempo me están llegando ideas y en esa medida que me van llegando voy buscando a las personas que siento que son claves para poderles dar vida también y poder llegar a muchas más personas llevando como este mensaje de paz, de tranquilidad, de unión, de solidaridad, de poder sentirnos bien con nuestra experiencia humana y terrenal, de ir más allá también de lo que estamos viviendo. Entonces, cómo nos conectamos con la fuente, cómo nos conectamos con nuestro propio corazón para recibir esas respuestas que a veces estamos buscando incluso mucho más allá de este plano también, que de igual manera lo podemos hacer, pero también es como comprender de que somos parte de la unidad y como parte de eso, pues aquí en nuestro interior también podemos encontrar todo aquello que estamos buscando a veces tan lejos. Muy bien. Carlos, ¿cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? Las personas que te quieran seguir, que quieran mirar tus contenidos, ¿cómo te encuentras? Bueno, creé un perfil, llamemos como para enfocarme mucho en todos estos temas de las 21 enseñanzas, en temas de mindfulness, en temas de Reiki, y es @Carlos Bueno Bienestar. Ese es
es la cuenta pues de Instagram en donde me pueden encontrar y seguir y compartir, y me gusta pues también como en la medida de lo posible interactuar, que creo que esto es un proceso y como lo comentaba también, y es no solo mío, sino de todas las personas que tengo a mi alrededor, y que creo que eso es lo bonito de las 21 enseñanzas, que nacen es de la experiencia de la cotidianidad, de la experiencia del día a día, nacen de asistir a seminarios, a talleres, a charlas, de las conversaciones con las personas que tengo a mi alrededor, de los libros que he leído, de los cuentos, las historias, pero pues desde la misma cotidianidad, y creo que eso es lo que sigue nutriendo esta experiencia del día a día también, y que es lo que fortalece esas 21 enseñanzas, esa interacción con los demás. Bueno, Carlos, pues muy bien, muy agradecido, la verdad, de que hayas compartido con nosotros un poco de tu trabajo, de tus 21 enseñanzas para andar ligeros de equipaje. Seguramente vamos a estar muy atentos a que saques ya tu producto final para, digamos, sumergirnos con mayor profundidad en el tema. Las personas que estén interesadas igual pues ya saben cómo contactar a Carlos por las redes sociales. ¿Alguna otra forma de que te contacten? Si alguien quiere contactarte, ¿tienes alguna otra manera o con las redes está bien? ¿Sí? Sí, 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 digamos que a través de la cuenta de Instagram, por ahí Listo, podemos ya listo. No me queda seguir. más que extenderte las gracias nuevamente, agradecerte el que hayas sacado un espacio de tu tiempo para compartir, bueno, inicialmente conmigo en este espacio y pues con toda la gente que nos va a ver, em, toda esta experiencia tuya de vida, digamos, que hace parte de tu proceso de crecimiento y desarrollo personal y que además, pues, de una manera muy generosa has querido compartir con todas las personas. Entonces, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Germán. De verdad que me agrada mucho poder compartir toda esta experiencia mía a través de este libro y de esta aventura personal también, y bueno, cómo se van dando todas estas bonitas oportunidades para poderlo compartir. Muchas gracias. Seguramente ya más adelante tendremos oportunidad otra vez de compartir algo, de que nos compartas algo más en profundidad ya a medida que vas avanzando con el proyecto. Por ahora, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes los que nos ven. Gracias por seguir este espacio de conversaciones Aroa. Seguiremos más adelante compartiendo mucho más conversaciones. Mil y mil gracias. Que tengan muy buen día.